Saludos cordiales, querido lector. Si estas palabras están adornando tus ojos, entonces has tenido la suerte de encontrar el diario de Sir Edmund Rockwell, estupendo erudito, galante caballero y explorador extraordinario. También significa que es muy probable que haya tenido un final funesto en esta fascinante pero extremadamente peligrosa isla, la que llamo hogar. Supongo que también podrías haberlo robado, en cuyo caso deberás proceder a agachar la cabeza avergonzado y devolvérmelo de inmediato. Las maravillosas propiedades de la flora de esta isla nunca dejarán de sorprenderme. Si les hubiera dicho a mis colegas de Londres que sé cómo crear un brebaje capaz de borrar los recuerdos de alguien, se habrían reído de mí y me habrían dejado de invitar a tomar el té. Sin embargo, aquí está, mi poción de amnesia. Como de costumbre, he traído líderes tribales arrastrándose a las puertas de la mansión Rockwell y rogando por la más pequeña de las muestras y por la receta. Oh, si pudieras imaginar todo lo que me han ofrecido. Pero no me interesan sus riquezas. Tengo su protección, suministros para mis estudios y todo el tiempo del mundo. ¿Qué más puedo pedir? Estas negociaciones tribales siempre me dan dolor de cabeza. Los pulgares negros están enfadados porque los tiburones pintados hundieron 2 de sus barcazas. Pero los tiburones pintados dicen que las barcazas estaban demasiado cerca de su territorio y que tenían todo el derecho de hundirlas según los acuerdos de las islas del sur. Por lo general, ninguna de las partes está dispuesta a ceder. ¡Qué molestia! Preferiría borrarles la mente a todos ellos y volver con mis estudios. Pero así es el destino de la entidad neutral más respetada de esta isla. Al menos los tiburones pintados trajeron pescado fresco. Tal vez debería ponerme de su lado. Cualquier químico respetable conoce el valor insustituible de la experimentación. Hasta que una poción no ha sido rigurosamente probada, es menos útil que el agua. Ojalá pudiera convencer a los habitantes menos intelectualmente agraciados de esta isla de que las pruebas con Mesopithecus sirven para los primeros ensayos únicamente, pero no sustituyen a los sujetos humanos en fases posteriores. Y por sujetos me refiero, por supuesto, a participantes dispuestos a arriesgarse, a sufrir leves dolores de cabeza y leves náuseas, todo en aras de la ciencia. Las calaveras sonrientes me ofrecieron participantes, llamémoslos indispuestos, pero me negué. Con lo difícil que es encontrar voluntarios hoy en día, a veces me arrepiento de mi decisión. Las visitas improvisadas de la señorita Walker son siempre un placer inesperado. Después de aquel dolor de cabeza con los tiburones pintados y los pulgares negros, una animada charla a la hora del té sobre las anomalías del ecosistema del Ark eran precisamente lo que necesitaba. Menos mal que he conseguido encontrar una colega intelectual que comparta mi amor
por las ciencias. Me entristece pensar que el encantador acento campesino de la señorita Walker no le permitiría jamás ingresar a las instituciones y sociedades más prestigiosas de Londres. Otra de las maravillas del ARC. Vivimos en una verdadera meritocracia, como ninguna otra en el mundo moderno. Si la señorita Walker y yo pudiéramos encontrar y cultivar más mentes como las nuestras, podríamos crear una verdadera utopía científica. Esta expedición al Pico Cielo Blanco ha sido simplemente espléndida en todos los sentidos. El tiempo ha sido maravilloso. He encontrado excelentes muestras florales y los cazadores locales tenían más cuernos de rinoceronte lanudo de los que posiblemente cualquier hombre pueda cargar. Incluso encontré voluntarios para mi último experimento. Resulta que era simplemente una cuestión de lingüística. Los que desconfían de las pociones experimentales son mucho más abiertos a la comida experimental. Y una vez que rebauticé mi poción endotérmica como sopa de curry, la gente se formaba para probarla. A ver, claro que tiene un valor nutricional moderado, sí. Así que técnicamente no es un engaño. Es solo lenguaje favorable en nombre del progreso. Eso es todo. Perfectamente moral, diría yo. Lamentablemente, mis pruebas con la sopa al curry no pudieron continuar, ya que los voluntarios tienen un viaje a la bella Rockwell mucho más difícil que el mío. Después de todo, no podría llevarlos a todos en Arquímedes. Sí, los Argentavis son perfectamente capaces de cogerlos con sus garras, pero siempre me ha parecido una práctica bárbara. Puede que el resto del Ark esté sumido en el salvajismo más vulgar, pero un caballero siempre mantiene su clase y dignidad. En cualquier caso, debo hacer que mis ayudantes renueven la sala de invitados. Naturalmente, jamás dejaré entrar a extraños a mi mansión, pero esto tampoco significa que su estancia no respete mis normas civilizadas. Contar con sujetos disponibles en cualquier momento ha ayudado enormemente a mis experimentos, aunque su número ha ido disminuyendo con el tiempo. No solo fui capaz de frenar los efectos secundarios de mi poción endotérmica, de mi sopa al curry, sino que conseguí sacar un beneficio adicional de la mezcla. Ahora, también reduce el metabolismo del sujeto, permitiéndole pasar más tiempo sin necesitar comida. Maravilloso, ni siquiera había considerado eso como una posibilidad. Lo mejor de todo, con mi intelecto y con todo lo que he aprendido de estos experimentos, me siento capaz de invertir los efectos de la sopa al curry y crear una poción que puede ayudar a sobrevivir ante el calor extremo. Debo encontrar más voluntarios. ¡Rápido! Decidí buscar voluntarios para mi próximo experimento entre las tribus más grandes de la isla. Pensé que seguramente estarían dispuestos a ayudar después de haber moderado pacientemente tantas de sus frívolas disputas. Qué idealista por mi parte. En cambio, tienen más favores que pedirme. Al parecer, hay una nueva tribu que se comporta de forma bastante agresiva y nadie puede negociar con éxito con su líder. Así que, naturalmente, han recurrido a mí. Es bastante molesto, lo acepto, pero puedo entender su lógica. Si Redmond Rockwell es incapaz de razonar con este tal Nerva, ¿quién más podría hacerlo? Bueno, el informe sobre Mr. Nerva me pareció bastante exagerado. Y como buen ciudadano inglés, cabe mencionar que el liderazgo romano no es digno de mi alabanza.
Sin embargo, en mi experiencia, Mr. Nerva me pareció bastante honesto e intelectualmente prometedor. De hecho, tras una larga conversación, me atrevo a decir que Mr. Nerva tiene razón en cuanto se trata de la política de esta isla. Como los romanos crearon la Pax Romans, quizás la nueva legión cree la Pax Arkham. Si lo hace o no, dudo que perjudique mi investigación, así que no veo razón para interferir en sus disputas sin sentido. ¿Cómo pueden ser tan cortos de mente estos líderes tribales? Sí, los miembros de sus respectivas tribus que se ofrecieron voluntarios para mis experimentos de la tártara de batalla y el filete de las sombras han estado ausentes durante tanto tiempo. Yo me pregunto, ¿no pueden ver que los beneficios superan a los costos? Trabajo incansablemente para crear mezclas que puedan hacer surgir fuerza, velocidad y coordinación sobrehumanas. Puedo transformar hombres corrientes en superhombres, y ellos solo pueden pensar en lo negativo. Cómo abunda la ignorancia por aquí. No solo eso, incluso prohibieron a sus miembros participar en mis experimentos. ¡Qué ridiculez! Pero no dejaré que se interpongan en el camino del progreso. Puede que ellos no entiendan la importancia de mi trabajo, pero seguramente mis asistentes lo hacen. Está hecho. He decidido tomarme unas breves vacaciones de laboratorio. Bueno, digo que lo he decidido yo, pero ha sido idea de mi asistente Isabel. Ella se dio cuenta de que últimamente estaba bastante alterado y me sugirió que me tomara un poco de tiempo para mí mismo antes de lanzarme de cabeza a mi próximo experimento. Isabel es una joven muy observadora. Tiene carencias intelectuales como química, es cierto, pero entiende mis estados de ánimo casi mejor que yo mismo. Me atrevo a decir que una aventura a la vieja usanza me hará bien. Nada como activación física demandante para despejar la mente. Tal vez debería ser espeleología. Sí, es una idea espléndida y conozco el lugar perfecto. Sobresaliente, absolutamente extraordinario. Cuando elegí esa remota cueva del norte como lugar de mi espectacular estancia espeleológica, nunca imaginé que encontraría semejante maravilla en su interior. Es cierto que no sé para qué funciona esta maravillosa pieza en concreto, pero es fascinante estudiarla. No se parece nada a lo que haya visto antes. Ni siquiera reconozco los materiales de lo que está compuesta y palpita constantemente con algún tipo de energía latente. ¿Qué es esto? ¿Es una pieza única o hay más artefactos similares esperando a ser descubiertos en algún lugar de la isla? ¡Qué estimulante! Isabel tenía razón. Esto era exactamente lo que necesitaba. Me siento como un joven otra vez. ¡Eureka! Mi teoría era correcta, como de costumbre. El pequeño podio en la base del obelisco responde definitivamente a la proximidad del artefacto y viceversa. Sinceramente, me siento tonto por no haberlo pensado antes. Las similitudes estilísticas entre los artefactos y los obeliscos que flotan en la isla me parecen ahora tan evidentes. También es evidente que fueron creados en la misma época y por la misma cultura. Curiosamente, aunque tanto el artefacto como los obeliscos están en un estado impecable, no hay más señales de esta misteriosa civilización. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de sociedad enloquecida galoparía por alguna isla remota construyendo estructuras altísimas y metiendo artilugios en cuevas antes de desaparecer sin dejar ningún rastro? No lo entiendo, pero sin duda ha despertado mi curiosidad.
Bueno, creo que he llegado tan lejos en mis estudios sobre los obeliscos como me lo permiten mis conocimientos arqueológicos. Es una pena. Esta ha sido una pequeña diversión tan alegre que odio verlo terminar. Ah, Rockwell, viejo tonto. Has olvidado los orígenes de esta pequeña aventura. La espeleología. ¿No has planteado antes tú mismo la hipótesis de que puede haber más artefactos similares escondidos en otros lugares de la isla? Seguramente no puedes rendirte antes de confirmarlo, ¿cierto? Sin embargo, tampoco se puede esperar de mí que yo rastree todos los rincones del Ark solo, ¿cierto? Quizás alguien pueda hacerlo en mi lugar. Mejor aún, alguien con experiencia como explorador podrá hacerlo en mi lugar.